Muy bien, Patricia Juárez es congresista de la República por Fuerza Popular, pero además es candidata al Senado en las elecciones de abril. Está con nosotros. Es una congresista, además una de las figuras destacadas de la bancada fujimorista. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Muchas gracias. Mariela? Se ha hecho un Buenas alto en la campaña. Sí. Un alto en la Así campaña. es. ¿Dónde estuvo hoy? El día de hoy he estado en el mercado Ciudad de Dios y he estado también en una reunión con las bases fujimoristas de San Juan de Miraflores. Vengo también de el fin de semana, he estado trabajando también en la Selva Central, he estado en Puerto Yurinaki, en Pichanaki, en La Merced, en algunas comunidades nativas y también en Jauja. Entonces, es un trabajo intenso sin dejar de lado el trabajo de congresista, porque, por ejemplo, lo que hacemos en las noches en realidad es fuera del horario laboral, ¿no? O sea, hoy día he tenido una reunión también como congresista, por supuesto, con el ministro de Desarrollo Agrario, por unos temas que tienen que ver con algunas comunidades que tienen algunos proyectos y que están pendientes. Entonces es un momento complicado para nosotros porque hay que cumplir tus horarios de trabajo en el Congreso y hacer campañas sábados y domingos y fuera del horario en las noches. A ver, los últimos datos que han revelado las encuestadoras, lo que se llama la fotografía del momento en campaña, con un porcentaje que llega al, ¿cuánto tienen? ¿7, 8%? 9%. 9% en la última de Datum, me parece. 7, sí, algo así. Correcto, van en segundo lugar, pero lo que decía Urpi Torrado es que esto se mantiene más o menos estable, ¿no? Cuando el fujimorismo acostumbra a tener un 30% sólido a nivel nacional, uno supondría que parte de la estrategia de la campaña sería tomar distancia con el presidente actual, sobre todo en un momento en el que las cifras no lo están ayudando y más bien podría arrastrarlos a ustedes. ¿Por qué no aceptar la convocatoria de este pleno extraordinario? ¿Por qué no sumarse y finalmente llevarlo a cabo? Bueno, efectivamente nosotros hemos visto las encuestas y hemos tomado las encuestas como lo que corresponde y una fotografía de este momento, de lo que viene ocurriendo. Hemos visto que ha habido un crecimiento en el caso de Keiko. Pero un crecimiento pequeño. No, un crecimiento significativo. ¿De cuánto? De 2 puntos, de 7 a 9 desde la última encuesta, a diferencia de otros que están creciendo en 0 punto y algo, ¿no? Entonces nosotros creemos que es producto de la campaña que se está haciendo, el producto del trabajo y además que nos compromete aún más porque creemos que la nuestra es la mejor opción que se tiene en este momento para gobernar un país de forma segura, continua, seria y comprometida en los próximos 5 años. Claro, pero por eso mismo le digo, eso voy. ¿Cómo no capitalizar? Sí, es decir, eso voy. ¿no? La gente lo que quiere ahora siente que hay una protección, un manto de protección a la figura de Gerí. No le digo llegar a la vacancia, porque probablemente no ese asunto sea discutible tomando en cuenta el tiempo que queda, pero diera la sensación de que hay algo detrás que los presiona para proteger a Gerí. Sí. Bueno, en principio tengo que descartar absolutamente que haya algún tipo de intromisión o que haya algún tipo de temor en absoluto. O sea, nosotros lo hemos señalado ya que aun cuando hayan muchas personas o hayan algunas voces que de pronto lo que quieren es que nuevamente haya una situación de censura o vacancia, como quieran llamarlo, a un presidente de la República, nosotros volvemos a sostener que con la madurez y con la tranquilidad, digamos, que debe llevar esta decisión política, nosotros creemos que faltando tan poco tiempo para las elecciones y para que el señor Gerí en julio rinda cuentas a la justicia de las cosas que se le imputan en este momento y que las investigaciones realmente, a partir del momento en el que el fiscal de la Nación ha iniciado las indagaciones, las continúe. Creo que él
en su momento tendrá que rendir cuentas, pero creo que en general la gran mayoría de peruanos lo que quiere es que haya una transición ordenada, que haya unas elecciones transparentes, limpias y que realmente se refleje la voluntad del ciudadano en los resultados y que finalmente luego termine este gobierno, termine toda esta situación que digamos, es anterior a todo en ese momento se descubren muchas cosas de Gerí, que inclusive nosotros tampoco la conocíamos. ¿Cree que la salida de José Gerí en el Congreso alteraría el proceso? ¿Puede suponer un riesgo para el proceso? Especialistas han dicho que no, que esto, en base a la autonomía que tiene el sistema electoral, esto ya está encaminado, los presupuestos están asignados, el personal también. Sí, en realidad yo no creo que altere el proceso. Lo que yo creo es que sí altera el desarrollo en nuestro país. O sea, claro, me podrán decir, no, pero si es de un mes, ya hemos visto que no pasa nada, Boluarte salió y todo marchó perfecto. Eso no es cierto. Cuando nosotros, quienes hacemos trabajo en las diferentes regiones, visitamos a muchos alcaldes, gobernadores o inclusive personas, organizaciones sociales que están tramitando sus esquemas de agua, por ejemplo, y saneamiento, en el Ministerio de Vivienda o están tramitando en el Ministerio de Transportes. Lo que ven son frustrados los avances que han tenido respecto a sus proyectos. Pero la salida de Gerí no supone la salida de todos los funcionarios que están a cargo de las direcciones. Sí supone. De todas las direcciones, no hay funcionarios de carrera que se mantienen por incluso supuesto, pero, cambiando un gobierno. Pero estamos hablando de ministros, de viceministros, estamos hablando de directores generales, de presidentes de organismos públicos descentralizados que son cambiados de manera inmediata, asesores de los diferentes despachos ministeriales. Porque entonces está algo mal en el Estado peruano. Porque debe haber una carrera pública. A ver, los cargos de ministros, viceministros, son cargos de confianza, no son cargos a los cuales... ¿Y por qué no podrían ser ratificados algunos ministros? Bueno, podría ser, pero eso usualmente no ocurre. Pero recuerda cuando Kuczynski ratificó a Jaime Saavedra, por ejemplo. Probablemente, pero eso no ocurre. Cuando ocurre un cambio, inclusive en el propio Congreso, nosotros cuando asumió la presidencia Gerí, la presidencia del Congreso, había, por ejemplo, una unidad ejecutora que era digamos, una dependencia que había sido creada exclusivamente para que pueda ver los temas de infraestructura en el Congreso. Y esta unidad fue cambiada inmediatamente en la mesa directiva que presidía Gerí. Inclusive era una dependencia, la unidad ejecutora, que estaba absolutamente desprovista de todo tinte político y fue cambiada, a pesar que se le pidió que no lo haga porque nadie interfería políticamente en esa unidad ejecutora. Bueno, eso mismo ocurre en todos los sectores. Entonces lo que va a pasar es que nuevamente va a haber un nuevo gabinete, nuevos ministros, nuevos directores de viceministros. ¿Eso cambiaría, por ejemplo, en caso de que Fuerza Popular llegara al gobierno? Es decir, si se censurara a un ministro, ¿ese nuevo ministro cambiaría toda la estructura y a todos los funcionarios de su sector? Los cargos, tanto de viceministros como de directores, son cargos de confianza. Entonces, obviamente... ¿Los directores también? Sí, claro. Los directores son cargos de confianza. O sea, quienes van a presidir los organismos es muy difícil que se llegue... ¿Las direcciones dentro de los ministerios también? Las direcciones dentro de los ministerios son cambiados rápidamente. Y eso lo que genera es que vuelva nuevamente a foja cero muchos de los expedientes. Entonces, nosotros creemos y, por supuesto, hemos sido muy críticos y somos críticos de Gerí y se lo hemos mencionado cuando él ha ido a la Comisión de Fiscalización, que es su exclusiva responsabilidad el habernos puesto en esta situación de crisis. Y, por supuesto, tenemos muchas críticas frente a lo que ha hecho el señor Gerí, pero también, a pesar de la pregunta que me has hecho y que la hacen muchas personas,
en el sentido de que electoralmente nos pueda ir mal por eso. Nosotros siempre, Mávila, te lo digo con la absoluta certeza del trabajo que hacemos en Fuerza Popular y el análisis político que hacemos, siempre vamos a preferir la estabilidad del país que irnos electoralmente, digamos, pretender salir favorecidos con un tema electoral, poniendo en riesgo la estabilidad y los proyectos y el desarrollo de nuestro país. No quisiera dedicar los próximos minutos a revisar la historia y a los reproches que hay sobre el comportamiento de la bancada fujimorista, por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de la estabilidad. Pero más bien, vayamos a la sensación que le puede haber causado, dígame, la primera impresión cuando vio la publicación de Perú 21 sobre la realización de esta fiesta, donde estuvieron presentes además ministros de Estado, estuvo el señor Morganquero, estuvo el señor Vázquez, ministro de Salud también, estuvieron algunas de las asesoras y las chicas que contrataron, en fin, ¿qué sensación le causó? ¿Cuál fue su primera sensación en ese momento? Yo pretendo, por lo menos trato en todos los aspectos de mi vida de ser muy objetiva cuando veo alguna noticia o conozco de algún hecho. Y algunas veces soy absolutamente crítica en algunos temas, pero cuando vi la noticia entendía que era una fiesta que se remontaba al año 2024, si mal no recuerdo. Creo que era una fiesta en donde aún todavía no se había conocido los casos de estas jóvenes que trabajaban en el Congreso y que tenían, digamos, una conducta, digamos, moralmente reprochable, ¿no? Entonces, ese tema creo que no se conocía. Yo he escuchado al ministro César Vázquez que señala que fue a una fiesta, que le pareció normal, que era un cumpleaños, que habían inclusive invitados con su hijito o su hijita y habían algunos con sus esposas. Entonces, yo no defiendo nunca a Gerí, o sea, yo no soy, yo he sido muy crítica respecto a su conducta, pero la verdad es que creo que en este caso no me parece que fuera reprochable, digamos, la conducta. Señalan que estaba una joven ahí que luego después se supo que era, que hacía algún tipo de actuaciones para algunas páginas, ¿no? OnlyFans. OnlyFans, eso es lo que han señalado. Pero que además era cercana a Andrea Vidal. La muerte de Andrea Vidal nunca se esclareció y era una trabajadora del Congreso. Me pregunto si en ese momento se conocía de estas situaciones. No, porque por supuesto todo se ha conocido a raíz de la muerte de la muchacha. Entonces, en ese momento, en el año 2024, celebró, a mí nunca me han invitado a los cumpleaños de Gerí, tampoco hubiera ido. Pero, ¿por qué no? Porque nunca fue mi amigo, nunca lo conocí. Hay una diferencia generacional importante y yo no suelo ir, digamos, a ese tipo de fiestas, ¿no? Arturo Alegría fue vocero de la bancada de Fuerza Popular. ¿Han conversado con él sobre eso? No, en absoluto. No he conversado. Arturo está haciendo su campaña en San Martín, él es de esa región. ¿Él es cercano a Gerí? Bueno, no lo sé, o sea, yo no los he visto, digamos, juntos en el Congreso, así como departimos en la Sala Mariátegui tomando un café y nos sentamos todos. 2024, sin embargo, es un año clave, porque es el año en el que se desarrolla la famosa investigación sobre las empresas chinas. En octubre de ese año, justamente, se firma el informe. Y lo que se habría revelado es cómo habría una suerte de lobby a través de determinados congresistas, ¿no?, de estas constructoras. Es un año clave. Por eso es que es interesante ver quiénes finalmente fueron, quiénes estuvieron, quiénes participaron. ¿Me explico? Es decir... Pero, a ver, yo no sé si de repente en esa fiesta se pretendía o estaban quienes participaban en esos lobbies, pero lo que sí sé es que cuando tú llegas, digamos, al Congreso o en cualquier lugar, creo en cualquier centro de trabajo, digamos, se generan ciertas amistades y por digamos, la identificación, digamos, de este tipo de jóvenes del Congreso,
Hay muchos que han participado en reuniones, así como nosotros, por ejemplo, hemos participado en otro tipo de reuniones en la casa de algunas amigas congresistas, ¿no? Sin que eso sea una conducta reprochable, y tampoco es que hemos ido a esas reuniones de otras congresistas entiendo en otro el afán, punto, ¿no? pero le preguntaba por eso, porque justamente es el 2024, Gerí no era un congresista muy conocido, No. pero sin embargo ya participaba como vicepresidente en esta comisión investigadora. Para Héctor Valer, él ya entonces era un topo de las empresas chinas. Entonces, Bueno, sí es interesante ver sí. quién era su entorno, con Sí. quién se codeaba. Desde ese lado, digamos que no hay por qué descartar ninguna información. Lo otro que quería preguntarles es que también se dice que lo que se busca con la permanencia de Gerí es finalmente tener acceso al presupuesto público. El señor Gerí ha anunciado que frente a las expectativas y preocupaciones de los alcaldes, el gobierno ha decidido presentar un proyecto de crédito suplementario a nivel nacional, dice, para fines de marzo, con el objetivo de impulsar precisamente esas obras. Entonces dice, no, si se cambia el gobierno, de pronto entra uno que se ajusta a lo que ya está aprobado y que no permite pues cierta flexibilidad, ¿no? Que puede al mismo tiempo redituar, digamos, a los partidos políticos en beneficios electorales. Yo no sé si tal vez, en principio, los créditos suplementarios existen siempre. Se da el presupuesto, se aprueba y luego después, más o menos en los meses de marzo, abril, se está aprobando un crédito suplementario porque efectivamente hay muchísimos temas relevantes, obras, proyectos que quedan fuera del presupuesto y en consecuencia este crédito suplementario que significa, digamos, nuevos ingresos al erario nacional, nuevamente se pone sobre el debate, en el tapete a efectos de que se apruebe para poder distribuirlo hacia los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Yo hace un par de días, unos días atrás, he recibido a más de una persona o un alcalde que, por ejemplo, uno de ellos señala que se le asignó en el presupuesto 3 millones, algo así, pero su obra, la obra que él necesita... ¿Sósimo Cárdenas? No, una provincia. La obra que él requiere es de algo de 6 millones. Entonces él dice, me han asignado esto en la comisión de presupuesto y yo no puedo lanzar ni siquiera la licitación, no puedo hacer nada porque porque la ley me prohíbe que si yo no tengo, digamos, por lo menos comprometido el dinero de los otros 3 millones, no puedo hacerlo. Y eso tal vez se podría lograr con un crédito suplementario. Entonces, los alcaldes nos dirigen formalmente ese pedido y nosotros lo que hacemos es pasarlo al Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Entonces, el crédito suplementario tiene esa finalidad, tiene la finalidad de poder contemplar o incorporar aquellos proyectos que no han sido contemplados en la ley de presupuesto. Pero tiene que ser aprobado por el MEF. Claro, tiene que ser aprobado por el MEF y eso se da todos los años. O sea, entonces ahora que tú me haces la pregunta, yo pensaba que si así como durante la época electoral, por ejemplo, los congresistas no tenemos gastos de representación, no tenemos pasajes, cosa que me parece perfecta, entonces nosotros, tal vez a efectos de evitar, digamos, que haya lo que usted me está señalando respecto a que esto podría ser, claro, podría ser, tal vez esto no se apruebe ahora y se apruebe de repente pasadas las elecciones, ¿no? Podría ser una cosa como esa para que no se preste suspicacias, pero lo que no podemos hacer es dejar a esas comunidades sin realmente poder ejecutar sus obras por la suspicacia de decir, no, esto va a beneficiar electoralmente a algunos congresistas. Ha dicho algo importante, no podemos dejar a esa población sin sus obras. Claro. Si retomamos el tema y el análisis de la situación de las empresas chinas, este informe de 600 páginas, ¿no?, de la comisión que las investigó, detectó que el modus operandi de muchas de esas empresas, hay un listado de por lo menos 13,
empezaban, suscribían el contrato y luego ¿qué pasaba con las obras? Las dejaban abandonadas, al punto que perjudicaban justamente a esa población que usted dice no debe ser defraudada por sus autoridades. El modus operandi de las empresas era ese, ¿no? ¿Qué opina que algunas de las empresas que aparecían en ese informe de esa comisión cuyo vicepresidente era Gerí hayan contratado con el gobierno de José Gerí? Ahora, hay 3 contratos por lo menos suscritos. Él sabía de esa información y de esos cuestionamientos y de ese modus operandi. Y este gobierno, presidido por él, ha suscrito 3 contratos, que los teníamos aquí, se los comentábamos al congresista Vergara. Entonces, ¿no le parece extraño, por lo menos? Sí, podría, digamos... ¿O que el ministro de Transportes debería decir algo? Podría, sí, claro, tendría que digamos, pronunciarse, pero imagino que también puede ocurrir que en su momento, cuando ya falta muy poco para el inicio de la legislatura en marzo, se le pueda invitar al ministro o de repente algún grupo lo interpele para que explique qué es lo que ha pasado, porque... obviamente que tiene que haber no solamente una investigación, sino una sanción severa para este tipo de empresas, porque tampoco los peruanos podemos permitir que ocurra esta situación de aprovechamiento de parte de estas empresas y que no pase nada. O sea, simplemente lo que le han dicho al señor Vergara, que venía a contarnos aquí al inicio del programa, es que el señor Johnny Yan, el amigo del presidente, amigo además... porque el propio presidente ha admitido la relación, ¿no? Ha dicho que él no va a comparecer ante la comisión porque él es un ciudadano chino, no está obligado a ir a la comisión. La comisión no tiene facultades de comisión investigadora, por lo tanto no puede ir más allá. Sin embargo, él ha sido, de acuerdo al informe siempre, el operador de este denominado Club del Dragón, ¿no? Curiosamente, 3 empresas contratan ahora con el gobierno de Gerí. Entre el 23 y el 25 con Dina Boluarte, cuando tampoco se había hecho ninguna investigación, también se firmaron 3 contratos con esas mismas empresas mencionadas ahí. Entonces algo huele mal. Claro, lo que hay que hacer obviamente es en el momento en el que ya se pueda, porque la legislatura en este momento, digamos, el cese o la suspensión de las actividades nos está llevando también a estos problemas y todo esto se ha conocido en estos momentos. La comisión de fiscalización debe tener la condición de comisión investigadora porque de esa manera puede utilizar los apremios de ley para llamar a las personas. Claro, eso es lo que decía. Claro, eso es lo que hay que hacer porque efectivamente si hay manejos de esta naturaleza en donde el Estado desembolsa una cantidad de dinero en obras que se quedan tiradas. Y es la hidroeléctrica famosa. Claro, y es la forma como operan estas empresas. Entonces eso tiene que ser materia también de una investigación por parte del Ministerio Público y del control político a los ministros por ejemplo, obras que se hayan aprobado. Para ver cómo se ha incrementado el patrimonio de este señor Xu Guangyan. Claro que sí. Pero esto, digamos, lo tenemos que hacer cuando la legislatura inicie. O sea, todo este tipo de actividades, faltan pocos días para el inicio de la legislatura y ahí podremos llamar al ministro, podremos interpelar de repente al ministro por estas obras si es que realmente lo que se detecta de manera evidente es que ha habido un manejo inadecuado para aprobar, digamos, algunos proyectos con estas empresas que claramente dejan abandonadas las... Así es, el informe nunca se llegó a discutir. Por lo tanto, como comentábamos con el congresista Vergara, el informe no llegó al Ministerio Público con la información que la comisión había copiado. Hoy ese informe cobra relevancia porque resulta que, coincidencia, el presidente le gusta el menú del restaurante del señor Xu Guangyan. Sí. Respecto al informe también hay un tema. O sea, mucho se ha dicho que nosotros fuimos los que planteamos el cuarto intermedio. Yo quiero situarme al momento en el que había una sesión reservada y lo que ocurrió ahí fue que el señor Valer presentó en unas cuantas diapositivas un informe
que tenía más o menos 600 Sí, páginas. son 600 páginas. Entonces, nosotros, obviamente, frente a un informe de esa naturaleza, estando presidiendo el señor Valer, con quien habían, digamos, algunas discrepancias por su actuación como ministro, presidente del Consejo de Ministros, creo que fue en su momento. Entonces uno, digamos, siempre tiene como cierta reticencia de aprobar algo que no lo has leído, porque era un informe que en ese momento se deslacraba y se ponía a disposición del Pleno en sesión reservada. Entonces te presentan y te exponen 10 diapositivas y nosotros íbamos a aprobar algo como eso, obviamente por un sentido de responsabilidad. Lo que dijimos fue, señor, cuarto intermedio, pero el cuarto intermedio lo levanta el presidente en el momento en el que él desee hacerlo. ¿Qué era? El señor Valer. El señor Valer pudo tener todo este tiempo la posibilidad de pararse en el pleno del Congreso y simplemente pedir que ese informe sea nuevamente revisado y votado. De acuerdo, o sea, Patricia. Abre el cuarto intermedio. Yo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Tendremos la oportunidad seguramente de volver a conversar para hablar de propuestas, pero es importante esto, sobre todo porque, de paso, la confianza que puedan ustedes o aquello que puedan prometer hoy a la ciudadanía depende mucho realmente. El mensaje que quieran transmitir depende de que generen confianza. Y si como parte del Parlamento estamos en una situación compleja que obliga a tomar posición, es importante abordar el tema sin duda, porque la situación del señor Gerí, para lástima de todos los peruanos, nadie quisiera tener un presidente en una circunstancia como esta, se ha visto de un día para otro, digamos, atravesada por una serie de conflictos que lo colocan a él en una situación muy compleja. Sí, muchas gracias. La verdad es que es lamentable lo que Gracias por estar con nosotros. Vamos con el sondeo rápidamente. Gracias a Patricia por estar aquí. A ver, el Congreso debería...